Bueno, pará un segundo. ¿Cómo te llamas? Vamos a comenzar. En 1, 2, grabando. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes para todos y para Agustina que está acá conmigo acompañándome. Por suerte siempre ha habido alguien que me hace el aguante acá. Bueno, esta es un aula muy solitaria. Para que vean. Estamos medio abandonados, pero estamos. Bueno, amigos y amigas, te corresponde hoy entonces avanzar sobre algo que iniciamos ayer, que era la revisión de algunos puestos de trabajo. Algunos, resalto, porque podríamos revisar infinitos puestos de trabajo en la industria. Nos vamos a concentrar en algunos debido a que me interesa que ustedes, primero, vamos a buscar los puestos de trabajo que van a ser más comunes en la actividad de ustedes, y me interesa que ustedes vayan descubriendo la cantidad de peligros que se pueden detectar en distintos ámbitos de trabajo, simplemente recurriendo a la capacidad de observación que ustedes van a desarrollar por el hecho de ser observadores de fallo, por digamos las cuestiones que yo les he ido explicando y la mecánica de trabajo que yo les he ido explicando. En esto de espacios confinados es algo un poco crítico, porque en todos lados hay espacios confinados. Los trabajos en espacios confinados, en realidad nuestra norma IRAN los clasifica en 3 niveles de peligrosidad, pero todos son peligrosos en general. El nivel A, B y C de peligrosidad, el nivel A es el más peligroso de todos. Pueden ser, digamos, la cantidad de peligro que nos podemos encontrar en los espacios confinados, abarcan todo lo que nosotros hemos visto durante todo el desarrollo de la materia, incluso más, porque hay cosas que seguramente no hemos contemplado. Por ejemplo, hay espacios confinados, acá en destilería nomás, que es digamos, el proceso productivo más complejo y cercano que tenemos. Hay espacios confinados en donde hay ambientes hipováricos e hiperbáricos, es decir, sumamente complejos, o sea, personas trabajando en ambientes hipováricos e hiperbáricos. Entonces, ya la lógica de trabajo no es la misma, la cantidad de seguridad que tiene que tener la persona no es la misma, entonces hay que recurrir a ser sumamente estricto en los controles previos a la entrada del espacio confinado, y ustedes como ingenieros tienen una gran responsabilidad en la toma de decisión del momento exacto de entrar, luego que se hayan cumplido todos los protocolos que vamos a nombrar. Para que técnicamente sea más abordable el tema, hemos establecido una regla mnemotécnica. Es decir, vamos a definir el espacio confinado o vamos a definir el proceso de autorización a un espacio confinado mediante un decálogo. Decálogo, digamos, son 10 normas. El decálogo son 10 normas, podrían ser 20 tranquilamente, en un espacio confinado no alcanzarían, podrían ser 5, pero vamos a resumirlo en 10 normas de trabajo que ustedes deberían tener en la mente para respetar, que son las que me gustaría que me dijeran cuando rindan, estas 10 situaciones que deberían controlar para que los espacios confinados sean abordados con prevención y mitigando las posibilidades de los peligros que se pueden desencadenar dentro del espacio confinado. Bien, momentito, que vamos a probar las variables acá. Tenemos la lapicerita. Ahí está. ¿Se ve? Escribo. ¿Se ve ahí, Agustina? Bueno, lo mismo de siempre. Sí. Acuérdense que esta lógica que hemos establecido de que vayan apareciendo siempre las mismas cosas, o sea, no quiero ahorrar en estas diapositivas por el hecho de mostrarles a ustedes que la intención de la ingeniería es generar protocolo. El protocolo es esto que estamos viendo, simplemente que en todas las diapositivas de cualquier tema que estemos abordando se repiten un montón de diapositivas comunes que son las que ustedes tienen que tener grabado como observadores de fallo. Bueno, en principio, lo primero que vamos a aplicar es la técnica básica que hemos aplicado en esta disciplina, que es el reconocimiento, evaluación y control. El reconocimiento de peligros, la evaluación de riesgos y, por último, aplicar técnicas de control y de prevención. Bueno, espacio confinado. El gran problema de los espacios confinados es reconocer.
es reconocer que un espacio es un espacio confinado. Ustedes fíjense que la definición que da nuestra norma es amplia, es muy amplia y abarcativa. Entonces vamos a ir a eso. El objetivo fundamental de esto, antes de llegar a la definición propiamente dicha, es determinar las precauciones que se deben seguir al realizar los trabajos en espacio confinado. La norma IRAM que habla de esto es la IRAM 3625. Esta norma IRAM es completa en sí misma, ha tomado datos de otras normas extranjeras, sobre todo de la norma que es especialista en este tema, que es la norma ASME, que es la norma de ingeniería mecánica norteamericana. Lo primero que hay que hacer entonces, lo primero que deberían hacer ustedes es tomar precauciones para poder identificar los riesgos asociados a la actividad y tomar, llegado el caso, las medidas preventivas necesarias. Dentro del marco legal tenemos que ¿qué menciona los espacios confinados? Nuestra ley 19.587, menciona mucho el concepto de espacio confinado. La 24.557 habría que tenerla en cuenta. El decreto 911, el decreto 231, la norma IRAM 3625 es mencionada por la ley, es decir, que adquiere el carácter de ley. Acuérdense que las normas no eran disposiciones de carácter obligatorio. ¿Te acordás de eso? No eran disposiciones obligatorias y se transformaban en obligatorias cuando eran mencionadas o recomendadas por una ley. La resolución 295, de la cual hablamos durante todo un capítulo, y la resolución 503, que habla de las acciones preventivas para ciertas tareas que son consideradas en espacio confinado, como son las excavaciones. No son muy propias de nuestra rama de la ingeniería, pero seguramente van a verse ustedes involucrados en tareas que tengan excavaciones, construcciones, más allá de que es propio de la ingeniería civil. Considerar una excavación es considerar un espacio confinado. Vamos al reconocimiento. Fíjense, ahí viene la definición esta tan ambigua que les decía. Los espacios confinados son espacios de trabajo que son cerrados o semicerrados, de tal tamaño y configuración que son difíciles de ser. Ahí están las dos definiciones que abarcan el concepto general de espacio confinado. Para poder reconocer un espacio confinado, tiene que tener tal forma y configuración de modo de que sea difícil de accesar y de evacuar. Es decir, puertas pequeñas, acceso mediante escaleras marineras, cualquier condición que haga que ese espacio sea difícil de accesar o evacuar ante la contingencia de un peligro cualquiera, es un espacio confinado. Y la segunda condición que se pone para cumplir la definición de espacio confinado es que no están diseñados para la ocupación permanente, son de tal tamaño y configuración que no están destinados para la habitación permanente. Entonces, las dos condiciones que nos definen un espacio confinado es ser difíciles de accesar o evacuar y no estar diseñados para la ocupación permanente. Todo espacio confinado, como ustedes ven, dichas estas dos definiciones, abarca muchas cosas que ni siquiera nos imaginábamos de un espacio confinado. Pónganle en una industria donde tengan un entrepiso al que se accede mediante una escalera por o no es un espacio confinado, lo pregunto acá a todos. No se entendió bien la pregunta. ¿Se entendió o no? No, no se entendió. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito. En un ambiente industrial que tenga un entrepiso de trabajo al cual deba accederse, un ambiente interior industrial, al cual deba accederse por una escalera portátil, una escalera reglamentaria, pero portátil. ¿Es un espacio confinado o no es un espacio confinado? Deberíamos saber si la persona permanece. Cumple con esa condición. Al cumplir una de las dos condiciones, está muy bien. ¿Quién habló? Mauro. Mauro, al cumplir con esa condición ya entra en la conceptualización de espacio confinado. No es necesario que cumpla las dos. Cumpliendo una, se transforma automáticamente en espacio confinado. ¿Está bien? Entonces, yo creo que se entendió el concepto, ¿no es cierto? Entonces, no debemos limitar nuestra mente a la consideración de espacios confinados solamente a aquellos espacios
en donde hay un ambiente cerrado, donde se entre por una boquilla o por una puerta trampa, donde haya dificultad de movimiento. No solamente se trata de eso. El solo hecho de ser difícil de accesar y el solo hecho de no estar diseñado para la ocupación permanente lo transforma en un espacio confinado. Al ser un espacio confinado, entra en los protocolos mencionados por la norma, entonces debe ser tratado como tal. Entonces los trabajos en espacio confinado deben cumplir ciertos plus de protocolo que normalmente las tareas en ambientes normales de ingeniería no cumplen. Por ejemplo, ciertos controles muy rigurosos, la presencia de una orden de una autorización de trabajo para poder entrar, bla, bla, bla. Eso va a formar parte del que yo les digo que es el decálogo que ustedes van a tener que acordarse, de modo de que siempre tengan presente que ante la vicisitud de tener que accesar un espacio confinado, seguramente van a tener que empezar a rememorar 10 condiciones que tienen que cumplir. Para hacerlo más fácil, digamos. Entonces, acá se completa un poco la definición: todo lugar de trabajo de entrada limitada, difícil de accesar o evacuar, y no diseñado para la ocupación permanente de personas. He estado consultando otras normas extranjeras, y la norma española agrega, digamos, como condición que tenga una atmósfera peligrosa, que, digamos, potencialmente tenga una atmósfera peligrosa. Nuestra norma no lo dice. Es decir, nuestra norma, por ejemplo, ampliemos la definición de recién, un entrepiso, le dije yo, un techo de un galpón al que se deba acceder mediante una escalera portátil. ¿Es un espacio confinado para nuestra ley? Sí lo es, porque cumple con la condición de que es difícil de accesar, pero no lo es para la norma española por el hecho de que no cumple con la condición de tener digamos, peligrosidad teóricamente, ¿no? De peligrosidad de contaminación del aire de trabajo. ¿Está claro? ¿Puedo seguir tranquilo? Un momentito. Estoy viendo. Bien. Entonces, yendo al viejo recurso del diagrama de flujo, sería muy fácil establecer las condiciones de un espacio confinado. Por ejemplo, bueno, en los diagramas de flujo, ustedes recuerdan que los rombos significaban una pregunta. Sí, si pasa tal cosa, me voy para un lado; si pasa tal otra, me voy para otro lado. Entonces, por ejemplo, en el rombo tenemos entrada o salida limitada y no diseñado para la ocupación permanente, que es la definición de espacio confinado. Si se cumple, es un espacio confinado. Si no se cumple, no es un espacio confinado. Si fuera un espacio confinado, es decir, si agarramos por la flecha de acá abajo, esta, entonces vamos a tener que decidir otras cosas. Por ejemplo, requiere permiso de acceso. Ciertos espacios confinados solo pueden accesarse cuando se tiene un permiso autorizado. Ese permiso reúne ciertas condiciones como describir la tarea, describir el espacio confinado, y fundamentalmente el rol que cumple ese permiso de trabajo es hacerle conocer a la persona que va a arriesgar su vida adentro de ese lugar cuáles son los peligros que va a correr dentro de ese lugar. Entonces es fundamental que haya un documento que esa persona firme conscientemente antes de entrar. Lo tiene que firmar el ingeniero, lo tiene que firmar el accesante. Puede ser atmósfera peligrosa, puede ser peligro de entrampamiento. Hay espacios confinados en los que hay que entrar con mucho equipo, y por ahí hay posibilidades de engancharse, de entramparse. Peligro de configuración, hay espacios confinados muy pequeños, como les voy a mostrar en videos que acá al final, o cualquier otro peligro. Entonces, si no lo fuera, no es un espacio confinado. Simplemente la lógica, yo vengo acostumbrado desde que se introdujo la computación, cuando yo entraba a los primeros años de la universidad, recién se introdujo la computación, digamos, en la cual se podía programar. Yo me acostumbré muchísimo a usar los diagramas de flujo. Entonces, para mí es lógico mostrar un diagrama de flujo para, digamos, que permite la toma de decisiones. Simplemente sirve para eso. Bueno, ¿qué tipo de peligro? Todo lo que se imaginen. He cumplido acá con mencionarles algunos, pero seguramente me quedo muy corto con los peligros físicos, químicos y biológicos que puede tener un espacio confinado.
Entre los peligros físicos están los mecánicos, por ejemplo, el uso de máquinas y herramientas, la superficie de trabajo, desmoronamiento, caída de objetos, sumergimiento, el anegamiento de un espacio confinado, algo que puede pasar. Por ejemplo, el anegamiento de una zanja en la construcción, de una zanja para la instalación de una cañería cualquiera, de repente puede producirse una subida de la napa freática y se produce un anegamiento. Los derrumbes, las tuberías a presión, los medios de izaje, la entrada y salida dificultosa. En cuanto a los no mecánicos, el riesgo eléctrico, la electricidad, digo, incendios, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Puede estar uno soldando ahí adentro o haciendo un control de calidad de una cañería, ruido y vibraciones, iluminación y cromatismo, temperaturas extremas, posturas forzadas. Ustedes ven, simplemente es una enumeración. Entre los químicos, gases y vapores, aerosoles, polvos, fibras, humos, smog, y entre líquidos, nieblas y neblina. Y entre los peligros biológicos, bueno, imagínense lo que puede haber en un espacio que ha estado cerrado durante mucho tiempo en cuanto al contenido de animales, insectos, derivados orgánicos, virus, bacterias, bueno, hongos, parásitos. No sé qué será esto, pero sonaba bien, así que lo puse. Debe ser algún no sé, algún microbio debe ser. Tendría que haberlo buscado para poder explicarle, pero no alguno que tenga Google, que lo googlee a ver de qué se trata. Hay que considerar también peligros psíquicos, es decir, no cualquiera entra en un espacio confinado, tiene que ser una persona que debidamente evaluada en cuanto a a que no tenga claustrofobia. Obviamente que el mayor peligro de los espacios confinados es que a una persona le dé un ataque de pánico ahí adentro, se quede paralizada en el espacio confinado y ¿cómo lo saca uno? Bueno, estos peligros psíquicos se ven incrementados por el estrés, la fatiga laboral, el hastío, la monotonía, el bullying. Nosotros lentamente vamos entrando en la lógica de la consideración de estos tipos de peligros como peligros verdaderamente importantes en una industria. El bullying, la problemática entre compañeros y la claustrofobia, como les decía. Entre los peligros ergonómicos, las posturas y los sobreesfuerzos. Y entre los peligros ambientales, contaminación del agua, del aire y la contaminación del suelo. Esta me pareció una buena imagen para expresar la sensación que da cuando da claustrofobia, ¿no? Una sensación de estar encerrado en una membrana ahí. Bueno, cualquiera que haya sufrido pánico por claustrofobia, acrofobia o cualquiera fobia, sabe lo dramático y lo paralizante que es. Entonces, evidentemente, esta gente que va a entrar a accesar a estos lugares debe estar debidamente evaluada en cuanto a exámenes médicos y debidamente capacitada. Bueno, ¿qué tipo de espacio confinado? Pozos, calderas, tuberías, tanques, piletas, alcantarillas, cámaras sépticas, silos, zanjas profundas, túneles, en todo, y podría seguir la lista incrementándose muchísimo. Entonces, lo primero que hay que... La primera responsabilidad que tenemos es identificar al espacio confinado como tal, ajustándose estrictamente a las dos definiciones que hemos tenido, dificultad para accesarlo o evacuarlo, y no diseñado para la habitación permanente, para la vida permanente. Ese es el primer paso. Bueno, este tipo de excavaciones manuales profundas entra en la lógica de espacio confinado, y las cámaras que van a tener ustedes mucho en industria, eléctrica, sanitarias, telefónica, en las piletas de bodegas, son todos espacios confinados. Ahí tienen ustedes gente en distintas situaciones. En las dos fotografías de la izquierda tienen una persona son dos personas que han accedido con un equipo autónomo de respiración. Por ejemplo, esta señorita que está acá, está en una cámara séptica de cloaca. Trabajo sumamente desagradable, sumamente peligroso, bueno, pero le toca la inspección de eso, hay que estar muy preparado. Esta persona evidentemente está trabajando en destilería debido a la calidad de sus trajes, está trabajando en destilería, está entrando, por ejemplo, a la torre de destilación en la cual se aplica ácido fluorhídrico, por ejemplo. Ese ácido no se puede sacar. Entonces, para poder hacer mantenimiento, hay que entrar debidamente preparado. Y en la foto de la derecha ustedes ven ahí un trípode, que es un trípode de rescate, que se utiliza para los espacios confinados verticales,
que están sacando a una persona en un ensayo, ¿no? Simulando que ha tenido algún percance allá adentro. Recuerdan ustedes que yo les decía, cuando hablábamos de los arneses integrales, que tenían un gancho pectoral y un gancho dorsal, y ganchos laterales y todo. Ustedes recuerdan que yo les había aconsejado, cuando uno saca a una persona desmayada, no utilizar el gancho dorsal, porque la persona empieza a dar vueltas, se descontrola, golpea. Es preferible si la persona conserva algo de conciencia, engancharlo desde el gancho dorsal para que la persona pueda ir viendo el de pectorales, ¿verdad? No dorsal, el pectoral. Bien, eso en cuanto a la presentación de espacio confinado. Vamos a introducirnos ahora en la evaluación, que es la misma que hemos visto siempre, la evaluación del peligro a través de lo que era la matriz de riesgo. Y ahora, una vez que está evaluado, entramos, déjenme ver. En esta evaluación se pueden establecer todos los riesgos que uno identifica, y luego viene la aplicación de medidas de control. Reconocimiento, evaluación y control. La medida de control es el decálogo que yo les digo a ustedes. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué medidas de control podíamos aplicar? Ustedes recuerdan, las medidas de control que se podían aplicar. La primera era eliminar el peligro. En el caso de trabajar necesitar entrar a un espacio confinado para hacer una limpieza, hacer una evacuación de gases, lo que sea, ¿se puede eliminar ese peligro? ¿Puede eliminarse un ser humano? Y en todo caso podría haber un robot, pero jamás va a tener la eficiencia de trabajo que una persona. Ni los robots más desarrollados seguramente, capaz que en el futuro sí, pero en la actualidad no se puede reemplazar el trabajo humano en ese sentido. Entonces, eliminar el peligro no se puede. Hay que hacer entrar a alguien. Entonces, decíamos, la primera era eliminación. ¿Te acordás de eso? Prevención, mitigación y remediación. Nosotros, como dijimos que la eliminación era muy difícil, nos vamos a concentrar en la prevención y en la mitigación, en este apunte. En la prevención y en la mitigación de los peligros que hay en un espacio confinado. Porque jamás queremos llegar a la remediación, que es pagarlo al fulano. Fue muy capitalista mi comentario. Fue, digamos, que se nos muera una persona o que se nos accidente una persona. Disculpe. Bien, en cuanto a la prevención, vamos a ver la prevención propiamente dicha. Dijimos que iba a ser lo principal para nosotros. Lo primero, entonces, fíjense, está el decálogo que les decía. Primero, la identificación del espacio confinado. O sea, muchos espacios confinados en muchos espacios confinados se sufren accidentes por el solo y simple hecho de no haber sido identificados como tal. Entonces, no haber aplicado los protocolos que corresponden. En el segundo paso, debe hacerse una evaluación del riesgo, que es la del punto anterior, la evaluación del riesgo del espacio confinado. En el tercer paso, hay que preparar un protocolo de acceso. Ese protocolo de acceso puede ser una hojita o 2 hojitas A4, en donde se enumere las características del espacio confinado, las características ergonómicas del espacio confinado, las características físicas en cuanto a si pasan cañerías con gases a presión, qué tipo de gases, qué tipo de peligro está corriendo la persona, definitivamente. La 3 es la elaboración de los protocolos de acceso. En función de los peligros detectados, uno va a tener en cuenta si la persona va a necesitar equipo autónomo de respiración, si va a necesitar un equipo de rescate entrenado, si va a necesitar una persona de apoyo en el exterior con entrenamiento médico. La cuarta es la señalización y demarcado de la zona. Evidentemente no queremos que terceros ajenos al trabajo se acerquen. La quinta es la medición de las variables ambientales. ¿Qué significa eso? Y bueno, utilizar un aparato medidor de gases, de modo de poder medir la concentración de gases que pueden ser perjudiciales. Ustedes saben que no todos los gases pueden ser detectados por aparato, o en todo caso, son todos detectables, pero los procesos son muy largos y exigen un laboratorio. Entonces, los que deben ser identificados son los gases que se pueden detectar inmediatamente. ¿Qué nos interesa detectar entonces? Primero, el porcentaje de oxígeno. Debería andar por el 21%. Necesitamos estar convencidos que la persona va a tener la cantidad de oxígeno necesaria para poder respirar allá adentro. Segundo, la explosividad. Es decir, si hay de alguna manera
con ese oxígeno, una mezcla que se pueda lograr con los gases existentes en el espacio confinado, o los que pueda introducir yo, por ejemplo, si tengo que ir a soldar con una máquina de oxicorte, o a cortar metales con una máquina de oxicorte, estoy metiendo al espacio confinado otro peligro más, que es el gas acetileno o el gas propano para poder hacer el corte correspondiente. Entonces, es mi obligación, cada tanto, cada X cantidad de tiempo, qué sé yo, 5, 6, 10 veces en la jornada, de acuerdo a la peligrosidad de la tarea, medir los gases, medir la explosividad, es decir, acuérdense ustedes que había acuérdense del límite inferior de explosividad, que se los definía yo con una campana, el límite inferior y el límite superior. Este era el límite inferior de explosividad, que era característico de cada gas en particular. Entonces lo que debíamos hacer es permitir que siga el trabajo solo cuando el valor alcance el 10% menor del límite inferior de explosividad. Solo hasta ahí. Cuando se supere ese punto del 10%, debe suspenderse la tarea, evacuar a la persona y tratar de mejorar las condiciones del aire. Bien, hay que revisar los equipos de seguridad como punto número 6, equipos de seguridad que incluyen seguramente arnés, la ropa de trabajo adecuada, todos los elementos de protección personal y particularmente ese trípode que les mencioné hace 2 o 3 diapositivas atrás, que es un trípode muy particular, porque es un trípode que tiene un malacate, que es un multiplicador de fuerza, que tiene una ventaja mecánica, es decir, con muy poca fuerza se puede levantar una carga grande. Entonces, pero ese malacate tiene que ser manual. No puede ser eléctrico, porque no se pueden hacer rescates de personas con malacates eléctricos, por el hecho de que un motor no sabe cuando a la persona se le queda trabada la cabeza en el borde del espacio confinado. Entonces, tiene que ser manual y el trabajo bien dirigido. El número 7, deberíamos comprobar la calidad de las comunicaciones. Si bien en esta época de las comunicaciones tenemos elementos de comunicación importantes, ¿no? Desde teléfono celular hasta radios de comunicación portátil, que son en bandas que penetran en esos tipos de lugares, que no tienen problema, pero nunca debemos confiarnos en la comunicación electrónica. Nunca. Entonces siempre, como respaldo de la comunicación electrónica debe ser un respaldo de la comunicación por señas con una persona en el exterior. El número 8 es la comunicación, el otorgamiento del permiso. El número 9 es la aislación y consignación y enclavamiento. Si la persona va a entrar en un espacio confinado, en donde pasen cañerías con gases a presión, evidentemente, o cañerías con electricidad, o cañerías de cloaca, lo que corresponde hacer es, antes de iniciar las tareas, enclavar esos equipos aguas arriba. ¿Entienden cuando le digo aguas arriba de qué se trata? Digamos, tomando la dirección de flujo hacia el lugar desde donde proviene el flujo de lo que sea, eléctrico, de gas, de lo que sea. Aguas arriba, enclavarlo, es decir, de alguna manera bloquearlo. Muy común, por ejemplo, todo lo que es gases, bloquearlo, no confiarse ni siquiera en las válvulas, porque las válvulas pueden tener pérdida o pueden ser accionadas distraídamente por las personas. Entonces se utilizan lo que se denominan brida ciega, no sé si por ahí lo han estudiado en la carrera. La brida ciega, vamos a ver un dibujo un poco más adelante, la brida ciega es meter un pedazo de metal, es como si uno pudiera meter un pedazo de metal en el caño que interrumpe el flujo. Luego viene la tarea propiamente dicha. Vamos a ver cada uno de ellos específicamente. El primer peligro que teníamos era, entonces, la identificación del espacio confinado. Ya hace falta entrenamiento para eso, ir, mirar, digamos, todo lo que se ajuste a la definición que hemos dado es un espacio confinado. Todo lo que se ajuste incluso a una parte de las definiciones que hemos dado es un espacio confinado. Entonces, bueno, quedará la discusión con el resto de las autoridades de la empresa de si lo debemos considerar espacio confinado o no. Yo les estoy enseñando a ustedes que apenas se cumpla una de las palabras de esa definición, es un espacio confinado. Entonces debemos aplicar los protocolos del espacio confinado. Después la discusión se podrá prolongar antes de autorizar, pero ustedes nunca autoricen un espacio si dudan de que ese espacio es confinado, porque tienen que cumplirse todos los protocolos.
La profesora Raudy les habló de la... en la señalización le habló de la... En realidad la Sistema NFP globalmente armonizado. le habló del sistema globalmente armonizado. Esto yo debería modificar esta diapositiva, pero quiero decir, la función que cumple, este era un sistema, el de la NFPA 704, que se utilizaba para identificar, digamos, los tipos de peligros que había en distintos lugares. Había en función si había peligro para la salud, riesgo de inflamabilidad, riesgo de reactividad o un peligro específico. En función de eso, con ese rombo, colocando un número, uno identificaba fácilmente. Esto ya fue superado por algo más sencillo todavía, que es el sistema globalmente armonizado. Es decir que, de alguna manera, ese espacio confinado, cuando decidamos entre todos, luego de la discusión de que es un espacio confinado, habrá que identificarlo como tal y habrá que consignar todos los peligros que éste tenga. Por supuesto, aprovechando el sistema globalmente armonizado. Fíjense los espacios confinados para nuestra norma. Este es un cuadrito de la norma nuestra. En función del tipo de espacio confinado. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver la característica. El tipo 1 dice riesgo potencial para la salud mínimo y el tipo 2 riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores. En cuanto a la concentración de oxígeno, entre el 19 y el 23 para el tipo 1 y menor a 19 o mayor de 23 para el tipo 2. En cuanto a la inflamabilidad, menor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y mayor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad. Es decir que en el tipo 2 me estoy saliendo de las condiciones. No podría vayamos al oxígeno, no podría permitir que una persona trabaje con menos del 19,5% de oxígeno. Y eso tengo un medidor, un aparatito que lee, que se va a ver ahora en el video, y que incluso lo lleva el operario permanentemente y tiene una alarma sonora de que cuando baja del 19,5% se dispara la alarma sonora. Y más del 23, ¿por qué será peligroso? De por ciento de oxígeno, más del 23,5%, eso que está ahí. Si vos decís, bueno, tengo más oxígeno, estoy más piola, respiro mejor. ¿Por qué será peligroso más del 23%? Les pregunto en las casas, a ver. Porque no solo necesitas oxígeno para poder respirar. ¿Qué favorece el exceso de oxígeno? La combustión. Efectivamente. Entonces, exactamente lo que vos has dicho. Entonces, el ambiente se torna riesgoso más cuando hay concentraciones mayores de ese porcentaje, porque se hiperoxida, que se llama. Y esa hiperoxidación favorece la combustibilidad, evidentemente, ¿no? Corre los límites inferior y superior de explosividad de las distintas mezclas que puede llegar a haber. ¿Quedó claro, no? Bueno, esta clasificación anterior, tipo 1 y tipo 2, ya verdaderamente ha sido mejorada por esta otra clasificación de nuestra norma, que dice, por ejemplo, clasifica en espacio confinado de clase A, que cuando el porcentaje es menor al 16% e inflamabilidad mayor o igual a un 20% del límite de explosividad. Clase B, en estos casos hay que entrar, digamos, con trajes especiales, con respiración autónoma. Clase B, cuando el porcentaje de oxígeno anda entre el 16 y el 19, y la inflamabilidad entre un 10 y un 19% del límite inferior de explosibilidad. Y clase C, cuando el porcentaje de oxígeno es más o menos razonable, mayor del 19,5%, e inflamabilidad baja también, menor del 10% del límite de explosividad. Estos clases C, evidentemente, son siempre accesibles, no tiene mayor inconveniente. Por ejemplo, miren el nivel de conocimiento que hay que tener, cómo uno debe conocer la industria en la cual está trabajando. Imagínense que ustedes están trabajando en una industria, pónganle que fuera esta que fabrica agua mineral Villavicencio, que envasa teóricamente agua que es mineral, natural. Esa evidentemente tiene que tener en la zona un sistema de tratamiento de líquidos residuales. Esos sistemas de tratamiento de líquidos residuales tienen cámaras sépticas. Esas cámaras sépticas generan, en el proceso de descomposición anaerobio que se produce para descomponer la materia orgánica sólida de las evacuaciones humanas, generan gas metano.
Es decir, que acceder a una de esas cámaras o a una de esas cañerías es acceder a un ambiente con gas metano. Más el oxígeno que se suma, se forma la mezcla perfecta para que pueda haber una explosión. Es decir, que en los lugares más insólitos puede haber presencia del gas metano. Otro ejemplo les doy. En excavaciones en zonas muy próximas a estaciones de servicio, en la ciudad, ¿no? En cualquier zona urbana, siempre se corre el riesgo de que haya habido pérdida de combustible en los tanques que están enterrados durante décadas. Entonces, en las napas freáticas hay contaminación de combustible. Y en las excavaciones cercanas, muchas veces se han producido explosiones por no conocer el concepto ese. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Excavaciones angostas, se les llena de gas que se mezcla con el aire y explota. Entonces, no se confíen de qué es lo obvio, el gas que van a detectar o la situación que van a detectar. Sospechen siempre y siempre, digamos, tengan un pensamiento lateral. El pensamiento debe ser lateral. ¿Cómo puede venir el gas que me puede complicar la tarde que no sea por una cañería? Porque ustedes se van a imaginar que todo está viniendo por cañería. No, puede venir por filtraciones en el terreno, puede venir por cualquier otra cosa. Bien, eso en cuanto a la identificación de espacio confinado. Más o menos tenemos una clasificación de espacio confinado. Vamos al segundo, que es la evaluación del nivel de riesgo, que más o menos lo hicimos en la unidad anterior. Directamente podemos comenzar con una matriz simple, una matriz de doble entrada y hacer un checklist. Ese checklist seguramente lo vamos a hacer en conjunto con personas expertas que ya llevan muchos años trabajando, para que nos salgan todos estos puntitos que están acá. Todos los peligros que se vaya imaginando uno. Hace uno un brainstorm, se sienta en una mesa y empieza a decir, ¿qué peligro te imaginabas que puede haber? Alguien que haya entrado antes, el capataz, otro ingeniero, el médico. Se juntan y evalúan y tiran en un checklist todos los peligros que se pueden imaginar. En función de eso, se hacen con este sistema de tabla de doble entrada, un control, y se pueden detectar los riesgos, que es la evaluación de en función de eso podemos hacer la evaluación de los niveles de riesgo. Estos riesgos los podemos clasificar, fíjense, en riesgos generales, que son los comunes a todos los espacios confinados, leamos algunos. Riesgo mecánico, por ejemplo, de golpe, caída de nivel, caída de distinto nivel, caída de objetos al interior del espacio confinado, malas posturas, ambiente caluroso, ruido. Esos son riesgos generales que son comunes a todos los espacios confinados. ¿Por qué hablamos de trabajo en altura, caída de desnivel? Obviamente, uno se puede caer de cabeza al pozo, obvio. Eso respondió nuestra amiga acá, Jimena, ¿no? Agustín. O adentro mismo de una cañería, por ejemplo, también te podés caer. Claro, evidentemente. Y bueno, riesgo específico tenemos, bueno, en algunos casos, de acuerdo a la composición del ambiente laboral, podemos detectar asfixia, por ejemplo, por exceso de anhídrido carbónico. Fíjense la tontera. En un espacio confinado muy cerrado, que es la cámara que les mencioné, por ejemplo, una cámara que tenga esta configuración, con una entradita acá, por donde se entra a trabajar. Y uno manda a la persona a trabajar, o a 2 o 3 operarios a trabajar allá abajo. Y esa persona trabaja durante 6 horas y empieza a respirar y expira el contenido del anhídrido carbónico del aire respirable hasta el 4% y expira hasta el 14%, se transforma esa expiración en anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, como es más pesado que el aire, se va estratificando y acumulándose de abajo para arriba. Llega un momento en que la persona está respirando valores cercanos al 14% de anhídrido carbónico, con lo cual evidentemente empieza a tener fallas mentales, fallas, digamos, de carácter de falta de oxigenación en el cerebro. Entonces, bueno, que todo lo que puede pasar, desde desmayos comunes y silvestres, mareos, hasta ver cosas, ver luces, todas las cosas, las traiciones que pueda producir el cerebro por ese tipo de falta de oxígeno. Bueno, problemas de comunicación con el exterior es otro gran problema. Me gustaría volver acá, que no fui suficientemente enfático. ¿Se acuerdan cuando les dije en el listado de verificación que había que comprobar la calidad de las comunicaciones, el punto número 7? Y les dije que no había que confiarse demasiado de las comunicaciones electrónicas, porque muchas veces fallaban.
y que había que confiarse siempre en la comunicación con una persona desde afuera. Nunca debe entrar, acuérdense de esto por favor, jamás debe entrar nadie a un espacio confinado si no tiene una persona de apoyo en el exterior. Siempre tiene que quedar una persona de apoyo, un monitor que se llama, una persona de apoyo en el exterior. Preferentemente esa persona debe conocer al entrante en cuanto a una cierta relación, de modo de que conozca su modo de hablar, de que conozca su forma de hacer chiste, qué tipo de chiste hace, porque esas características le permiten a esa persona que queda en el exterior, evidentemente va a tener que tener una capacitación, pero esos cambios pequeños en esas características de comunicación le va a permitir saber que la persona está sufriendo, por ejemplo, una deficiencia de oxígeno en su cerebro. ¿Comprenden? Entonces es muy importante, se atan una cosa con otra, pero es muy importante la presencia de una persona entrenada en el exterior, más allá de las comunicaciones. Siempre la persona en el exterior del pozo es fundamental. Y esa persona tiene una potestad tal que si esa persona, que es un ayudante, ordena la evacuación del espacio confinado, tiene que evacuarse el espacio confinado, ya sea así venga y se queje el dueño de la destilería o el presidente, la potestad absoluta es de la persona que está vigilando en el exterior. Tanta importancia tiene. Bueno, dijimos esto, ya lo habíamos visto. Bueno, entonces, una vez que ya establecimos que era un espacio confinado, evaluamos todos los peligros del espacio confinado, hacemos un protocolo. Este protocolo está debidamente, ustedes si quieren consultarlo, la verdad que la norma IRAM 3800 da pistas para eso. Ustedes tienen modelos de checklist para, llegado el caso que tengan la necesidad, consultan esa norma y tienen listado de posibilidades. Entonces, les va a ayudar muchísimo eso a poder hacer una lista base que seguramente van a completar con los casos particulares, con el caso particular que ustedes estén estudiando, y van a lograr un esquema de protección o de prevención razonable. Bueno, este protocolo debe tener el relevamiento de riesgo, la evaluación de los riesgos, las propuestas de acciones correctivas, que eso es lo que siempre se hace. Corresponde establecer los protocolos de acceso que deben cumplir. Tienen que estar de acuerdo con los requisitos técnicos y las normas legales vigentes, ser adecuados para la tarea, ser conocidos y entendidos. Eso es fundamental. O sea, los protocolos eso tienen que ser firmados por la persona entrante. O sea, tienen que ser leídos, o se les tiene que leer, porque muchas veces hasta con tanto equipo por ahí, eso se hace en el instante antes de entrar, tiene que leerse puntillosamente y ser ejecutados estos protocolos por todos los involucrados. Recuerden que esto siempre trae tirantes entre la persona encargada de la ejecución en una industria y la persona encargada del presupuesto de la tarea. Siempre hay una vieja discusión entre la gente que está en la oficina del presupuesto y la gente que está en el frente de combate, ahí conduciendo las tareas peligrosas. Entonces, nosotros vamos a querer la mayor protección posible, y los de presupuesto van a querer gastar lo menos posible. Entonces, ya tienen que salir con la mente preparada para defender posturas, ¿no? Porque van a tener esas discusiones. Bueno, estos protocolos, después, dentro de la... Dijimos que se elaboraron los protocolos de acceso. ¿Qué debían tener? Descripción del entorno, acá le vamos a poner la crucecita. Descripción del entorno, descripción del espacio confinado, descripción de los trabajos a realizar, procedimientos de trabajo, equipo específico de seguridad, si hace falta qué tipo de protección individual y colectivo, detector portátil multigas, si hiciera falta. El detector portátil multigas, acuérdense que no detecta todos los gases, simplemente detecta nivel de oxígeno. Multigas se llama porque detecta explosividad también, y alguno que otro gas puede detectar, propano, metano, pero el espectro no es muy amplio. Para detectar bien esos gases habría que hacer ensayos de laboratorio. Entonces, bueno, de una manera u otra ustedes tienen que tener los detectores que más o menos hagan falta. Equipo de respiración autónomo si hiciera falta, sistema de evacuación, es decir, tener el trípode que yo les nombraba, con el malacate que va a permitir rescatar a la persona de allá abajo.
tener un sistema de ventilación forzada, vamos a ver para qué se utiliza eso. Acuérdense, si yo estoy aplicando sistema de prevención, tener un sistema de ventilación forzada previsto, ¿es prevención? Sí, dice nuestra compañera. ¿Ustedes qué dicen ahí en la casa? Sí, también estoy de acuerdo. Y es prevención. Ahora, usar el equipo de ventilación forzada, ¿es prevención o es mitigación? ¿Qué les parece en la casa? Tenerlo prendido para mí sería prevención. Por ejemplo, si lo dejas prendido del inicio, lo que quiero mostrarles con esto es la sutileza de la diferencia de los conceptos. Es decir, prevenir es tener el aparato. Yo lo alquilo o lo compro, lo tengo mío, por las dudas de que algo pase. Yo leo que el gas se puso mal, que el ambiente se puso con carencia de oxígeno y tengo que meter aire fresco. Eso es prevenir, pensar que el aparato lo tengo que tener. Ahora, cuando el aparato comienza a andar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Minimizando las consecuencias dañinas de que el aire no esté bueno. Entonces lo que estoy haciendo es mitigando. Simplemente les hago volver sobre los conceptos para que juguemos un poco con las definiciones. ¿Se comprende la diferencia? Sí, sí, perfecto. Sí. Les repito, digamos, conscientemente se los repito de lo que les estoy diciendo. No es demasiado importante porque se trata simplemente de semántica, de juego de palabras. Pero nos sirve ahora para que nos quede claro verdaderamente la diferencia entre los conceptos. Profe, lo mismo sería entre tener un extintor y usar el extintor, o sea, prevenir es Tal tener cual, tal y cual, tal usar cual. el extintor es mitigar. Está muy bien, porque vos decís, es cierto, tener un extintor presente, como el que tenemos acá en el aula, eso es prevención. Es una herramienta, un elemento, un sistema de protección activa de prevención. Pero el usarlo cuando hay un foco de incendio es mitigar, ¿no? Es tratar de mitigar, es decir, de minimizar las consecuencias que puede tener ese foco de incendio. Fíjate cómo todo está atado con todo, eso quería volver para resaltarles el concepto. Bueno, sistema de comunicación y el permiso de entrada. Señalización. Bueno, la señalización y demarcación, hay de sobra señalización entre los carteles de alerta. Acuérdense que los carteles de alerta tienen un color amarillo y los de acción requerida tienen un fondo azul. Por ejemplo, bueno, se podría poner en ciertos espacios obligatoriamente, por ahí ustedes cambian como ingeniero, han llevado 5 años trabajando y se van a otro puesto, entonces conviene dejar el cartel de ventilación requerida, o medir la peligrosidad de la atmósfera, o sea, dejarle datos al que viene, de modo de que esté advertido de la peligrosidad que tiene. Utilizar equipos respiratorios, utilizar protección respiratoria, utilizar equipos de salvamento, disponer de equipos de vigilancia y comunicación, utilizar medios de acceso seguro, utilizar sistemas anticaída. Bueno, todas esas cosas son interesantes. Son acciones requeridas, digamos, no, al ser de color azul, uno sabe que son consejos más bien. Posteriormente vienen en el decálogo viene la medición de las variables de riesgo. La medición de la variable de riesgo la vamos a ver en el videito al final, pero tiene esta lógica que ustedes ven ahí. Fíjense que está el medidor ahí colgado de una soga, por algo será, ¿no? Porque en realidad lo que tengo que hacer con los medidores de gas, en este caso están midiendo oxígeno, este medidor está midiendo oxígeno. ¿Dan las condiciones para autorizar el ingreso con ese valor de oxígeno? ¿En casa qué me dicen? Lo ideal es tener el 21% de oxígeno, la verdad. Acá tenemos el 21 en este momento. ¿Qué me dicen en casa? ¿Está autorizado a entrar con esa lectura de oxígeno? Y sí. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un buen valor de oxígeno, casi el 21% es un buen valor de oxígeno. Bueno, lo que les decía, la razón por que esté colgado en una soga es porque si nuestra idea es medir concentración de gases, y ya hemos sabido en la unidad teórica, en la unidad temática correspondiente de que los gases se estratifican, sería loco si midiera en un solo punto. ¿Comprenden lo que digo? Entonces sería muy loco medir en un solo punto. Entonces por eso
lo que se hace es este dispositivo que ustedes ven ahí, en una soga, ese nudo es un 8 doble, es muy interesante. No cualquiera ha hecho ese nudo, una persona que tiene experiencia. Hay que medirlo en distintos puntos de la profundidad porque debido a su densidad el aire tiende, o los gases en todo caso, tienden a estratificarse. Entonces le hice esto que viene acá. Fíjense, si ese es un espacio confinado, el que ustedes ven ahí a la izquierda, podemos decir que podríamos detectar aire respirable en un primer tercio, aire pobre en un segundo tercio, y aire muerto, que se denomina en un tercer tercio, que es cuando el valor de oxígeno bajó del 16%. Entonces las mediciones, fíjense, hay una primera medición antes de sacar la tapa del espacio confinado. Una primera medición que se hace antes de ni siquiera mover la tapa. Una segunda medición en el primer tercio, con el aparatito por acá. Una tercera medición en el segundo tercio y una cuarta medición en el otro tercio restante. Bueno, acá al lado les a propósito una tabla de densidades de los distintos gases, de modo de saber rápidamente cómo se van a estratificar estos gases. Por ejemplo, fíjense, si el hombre hubiera entrado a trabajar a ese espacio confinado con una soldadora TIG, que les explicaba en la clase pasada, ayer. La soldadora TIG tenía, para lograr el ambiente inerte, tenía un envase con argón. Entonces, fíjense, el argón es, por lo que dice acá, 1,38 veces la densidad del aire. Quiere decir que va a tender a acumularse abajo. Entonces, distraídamente, si tiene una pérdida del argón, puede ir completándome ese volumen hasta llegar el momento de la asfixia. Entonces, las mediciones no solamente tienen que ser estratificadas, sino repetidas veces en el día. Bueno, acá tenemos un ejemplo, fíjense, de la estratificación. El metano, habíamos dicho que el metano tenía un peso molecular de 12 más 4, 16. Y el aire, ¿cuánto tenía? 29. Entonces quiere decir, si hago la relación, esto me da 0, y algo, lo que significa que el metano tiende a irse para arriba. El metano, si hay una pérdida de metano, tiende a irse para arriba. No habría mayor inconveniente, tendería a irse naturalmente. Pero fíjense si se trata de monóxido de carbono. Si tengo una maquinita, por ejemplo, si estoy arenando una pileta de una bodega, y para arenarla ya tengo una máquina a explosión, o un compresor propiamente, que tiene motor a explosión. Entonces, que combustiona mal, genera monóxido de carbono. Es un ejemplo tontísimo, jamás metería un motor a explosión adentro de un espacio confinado. Entonces, el monóxido de carbono, CO, es el peso molecular, ¿cuánto? 16 más 12, ¿cuánto? 28. Y el aire era 29, entonces tendía a mantenerse mezclado con el aire. Quiere decir que la persona que está trabajando acá abajo puede estar envenenado sin darse cuenta. Muere la gente, ustedes ven todos los inviernos. Bueno, sulfuro de hidrógeno, otro componente muy propio de la industria petrolera. El sulfuro de hidrógeno es SO4H2, creo que era la fórmula. Bueno, no, solamente SH2. SH2. Eso Entonces, es ácido saquemos la cuenta. sulfúrico. El azufre, disculpame, Vivi. Que eso que escribiste es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, perfecto. Escúchenme entonces. Entonces, si es SH2, saquemos la cuenta de cuánto pesa. H2. ¿El azufre cuánto pesaba? No me acuerdo. Búsquenlo en internet, por favor. ¿Alguien buscó qué eran las riquezas? Son tipos de bacterias. Bueno, voy a poner bacteria nomás, no le voy a poner el nombre, el apellido a la bacteria. Y el peso del azufre es 32, profe. El peso del azufre es 32, más 2, 34. 32 más 2 es igual a 34. 34 es mucho mayor que 29, da 1, y pico. Entonces es lógico que ese gas se acumule en la parte inferior. Entonces, bueno, con todo el peligro que eso significa. Fíjense las cuentitas. Hemos retornado a la base, prácticamente aplicar cuentas mínimas de suma de pesos moleculares, una tontera. La profesora me dice que yo digo tontera todo, pero no es tontera todo, es verdad. Por ahí es una muletilla que yo tengo.
pero es todo muy importante, verdaderamente. Estos son los trípodes, fíjense. Estos trípodes son los que vamos a utilizar para el rescate. Noten que no tienen motor, son todos trípodes manuales, justamente por la razón que les expliqué. Es decir, si tuviera un motor eléctrico correría el riesgo, por más que esté desmultiplicado, que salga lentamente, pero por ahí toca con la cabeza en el borde del agujero y terminamos quebrándole el cuello al pobre tipo. Entonces no, con los manuales uno puede controlar esa fuerza, de eso introduciríamos otro peligro, claro. Está muy bien razonado. Ella dice, nuestra compañera, ¿cómo era Agustina? Agustina dice que introduciríamos otro peligro al meter alguna herramienta que es eléctrica, y es verdad, porque no solamente el peligro eléctrico, sino que estamos introduciendo chispa. Siempre que hay un elemento eléctrico hay chispa, entonces ya estamos completando un poco el tetraedro de fuego ese que es tan peligroso de considerar. Entonces ustedes ven esas manivelas de los malacates con un tipo de multiplicación, en este caso es muy bueno, que tiene dos malacates distintos, con una especie de multiplicación, con una multiplicación de hecho, que permite sacar a la persona lentamente. Ahí tienen una persona entrando a un espacio confinado que es una cámara de cloaca. El equipo es un equipo de... ya me acuerdo cómo se llama el material. Es un equipo altamente inatacable, absolutamente inerte, e incluso por la mayoría de los ácidos más fuertes, inatacable. Crilón no es, no me acuerdo cómo se llama ahora, no es látex tampoco, es un... Kevlar. Kevlar tampoco es, no, es un producto, qué lástima que no me acuerdo, a ver si dice acá, tendría que anotar esas cosas para tenerla de ayuda a memoria yo. Pero ya me voy a acordar, son los guantes de nitrón. Nitrilo. Nitrilo, ahí está. Nitrilo, son equipos de nitrilo. Busquen en internet, por favor, las características del nitrilo, a qué resiste, para aumentar el conocimiento. Esas búsquedas realmente nos hacen, y me lo dicen después. Bueno, esa persona que está entrando ahí, fíjense ustedes que tiene un equipo de respiración asistida, no es autónomo, no tiene tubo de oxígeno. Es decir, esa manguera verde claro que ustedes ven ahí, es la que después de un compresor le lleva aire a esa persona. Esos compresores no son cualquier compresor, son compresores que se llaman de cárter seco. O sea, no tienen, para lubricarse, no tienen aceite, porque si no le estaría metiendo aceite a la respiración de la persona. Entonces, esos de cárter seco, que son los mismos que se utilizan en los hospitales para tratamientos no demasiado graves de pacientes internados, digamos, en oxígeno, son de cárter seco, es decir, que las juntas, en lugar de lubricarse con aceite, son hechas de nitrilo o de otros materiales que pueden deslizar fácilmente entre ellas y no se calientan. Funciones del vigía. Fíjense que es lo que habíamos dicho de comprobación de las comunicaciones. El vigía, les decía que era algo, digamos, era un participante obligatorio y tenía máxima autoridad de decisión llegado el momento, un momento crítico. Las funciones del vigía son realizar operaciones de rescate, hacer el monitoreo de la entrada al espacio confinado, controlar el uso de elementos de protección personal, controlar el equipo de rescate, acreditar entrenamiento en RCP, y por eso les decía que tenía que ser una persona entrenada, y primero auxilio, comunicación permanente con los operarios. Bueno, no hay nada más que mencionar. Bien, pero en general esa persona es importantísima. Resalto nuevamente ese punto 7, de que siempre haya una persona de apoyo en el exterior, de modo de que uno no se confíe en las comunicaciones electrónicas, que bueno, me está contradiciendo totalmente, por ahí con la radio está avisando que hay una pérdida y se está incendiando todo. Pero bueno, quiero decirle, la persona que está allá afuera, necesitamos que esté porque hace falta el contacto. Bueno, y una vez que ya está todo cumplido, se arma el permiso de acceso. La persona, ustedes fíjense acá, nos paramos nosotros, pónganle que nosotros seamos el del casquito al lado de la persona, y le leemos el permiso de acceso. En el permiso de acceso hay que leer todo, completamente todo, e ir tildando lo que él declaró, lo que la persona que va a acceder declara como comprendido. Tac, 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 tac. Se toma uno, por ahí 15 minutos en esta tarea. A los nerviosos los pone muy mal esta cuestión, pero es un protocolo importante. Una vez que
está tomada conciencia de todo, se confecciona el permiso en donde debe figurar el plazo, la firma del responsable de los obreros, el total conocimiento de los riesgos, los datos de mediciones ambientales, se tiene que anotar cuánto se mide en la entrada y la salida, los datos de medida de prevención y el del plan de evacuación. Vamos a hablar un poquito al final del plan de evacuación. Muchas veces hay ciertos espacios confinados que son tan peligrosos que necesitan hacer planes de evacuación que involucren el darle a la persona que va a evacuar un equipo de respiración autónomo que no le sea muy incómodo, es decir, botellas de oxígeno que midan, pónganle medio litro, 1 litro, o sea que la pueda llevar incluso puesta en el cinturón. Botellitas de oxígeno con una máscara que, llegado el momento en donde se complica la situación, la persona saca la mascarita, se la coloca, queda conectada a la botella y puede evacuar. Le damos 15 minutos para evacuar. Entonces les voy a enseñar a calcular el volumen de esa botella para poder evacuar bien. Y vamos a aprovechar para eso la ley de Boyle-Mariot. Lo hemos aceptado como válida desde el principio de esta presentación. Bueno, la 9, ¿se acuerdan cuál era? La aislación de todas las cañerías, la consignación de todas las cañerías que pasen por el espacio confinado. No debíamos dejar que mientras se esté trabajando haya flujo de algún tipo de energía. Estas son las bridas ciegas, fíjense. Una brida son 2 terminales de caño con orificios que se enfrentan entre sí y se enroscan con una junta de goma. Entonces, en funcionamiento normal, tiene puesta una brida perforada, que es esta que está acá, y el flujo pasa normalmente. Llegado el momento de tener que hacer un enclavamiento de este equipo, lo que se hace es desenroscar todos estos tornillos, sacar la brida perforada, que es esta A es la brida perforada, y colocar una brida ciega. Y volver a atornillar todo. Entonces, la brida ciega incluso siempre está colgadita ahí al lado con una cadena, de modo de poder consignar el equipo. Entonces, eso nos da la seguridad de no tener que confiarnos de la válvula, porque la válvula puede ser accionada, puede tener defectos, la brida ciega no. Entonces, bueno, en el equipo eléctrico lo mismo, como les enseñé en seguridad para trabajos con peligro eléctrico, también tienen que poner candaditos. Hay un procedimiento, hay una norma inglesa que se llama la SU25. SU25 son normas que se dedican exclusivamente al mantenimiento, a los procedimientos de mantenimiento. Y habla sobre un aislamiento del sistema con un procedimiento logout-tagout. Todavía no me he preocupado en buscar la traducción de eso, pero es un sistema muy práctico para poder hacer verificaciones fáciles de enclavamiento de todos los equipos que puedan significar riesgo. Bueno, ahí tienen al lado los candaditos que se colocan para los... ¿Se acuerdan que les hablaba de que había que poner una sucesión de candados en función de la cantidad de personas que estuviera trabajando? Estas capuchas son para no accionar accidentalmente las válvulas. Son capuchas que se cierran con candados también. Van a notar ustedes que tienen una válvula candado en el medidor de gas de la casa. En ese medidor de gas van a notar que tienen una valvulita, tipo así, como esta que está acá, pero que tiene un orificio acá. Acá o por acá lo tiene el orificio. Ese orificio coincide con otro orificio que está fijo en la instalación. Entonces, cuando se cierra la instalación de gas, se le coloca un candadito ahí para que no pueda volver a ser habilitada. ¿Entienden? Eso está preparado, todas esas cosas están preparadas para poder hacer este tipo de protocolos de procedimiento que son importantes. Bien, y luego el número 10, este era el 9. Fíjense, ¿se acuerdan que era un decálogo? Ese decálogo es para que ustedes se acuerden bien, nada más, pero no cumple otra función. El número 10 era la entrada propiamente dicha. El 10 es la entrada. O sea, ya el trabajo. ¿No? Hablemos un poquito, lo que hemos visto era prevención. Todo era prevención, o sea, aplicar protocolos para evitar un accidente en un espacio confinado. Va antes de realizar la tarea. Ahora hablemos un poco de la mitigación. Fíjense, mitigación, en este caso, ¿cuándo mencionamos la mitigación? Un poco más temprano. ¿En qué contexto mencionamos la mitigación ahora, en esta misma clase? Claro que sí.
Entonces, decíamos que nosotros habíamos comprado un ventilador o un extractor para poder mejorar las condiciones de aire con ventilación forzada a un espacio confinado. Eso era prevención. El ponerlo en funcionamiento es mitigación. ¿Y cómo se hace? Bueno, detectamos en algún momento que hay, por ejemplo, deficiencia de oxígeno por alguna razón determinada. Entonces lo que se puede proceder es directamente colocar el ventiladorcito ese en modo ventilador, girando en un sentido, e insuflar aire mediante una manga a la parte inferior del espacio confinado. De modo que por estratificación gravitatoria se expulsen los gases contaminados hacia afuera. Pero lo más práctico realmente es la extracción del aire contaminado mediante un extractor. Eso, sumado a la puerta abierta del espacio confinado, hace que el aire se vaya renovando de arriba hacia abajo. Entonces, ese procedimiento citado, así como les he dicho, aplicado, por ejemplo, en los protocolos, decirles, por ejemplo, bueno, durante 8 veces durante la jornada laboral se va a aplicar el ventilador durante 5 minutos, 10 minutos. Entonces separarán las tareas, se prende el ventilador, sale el operario, se prende el ventilador o el aspersor o el extractor, se renueva el aire y vuelve a entrar el operario. Entonces eso es parte del protocolo, la mitigación es. Podrían pedirlo ustedes perfectamente. Bien, otra vez, no sé por qué quedó esto del vigía acá. Quiero que vean esto, por favor. Que es un videíto español sobre las leyes de ellos sobre espacios confinados. A ver si anda. Ahí está. Bueno. Ahí yo les voy a ir relatando lo que me acuerde. Esta es la introducción, así que no tiene nada de... hay videos interesantes de todos los temas de seguridad en la web. Hay videos argentinos también que son muy interesantes. Bien, ahí tenemos una persona por accesar en un espacio confinado. Evidentemente lo ven, un equipo de herramienta complejo, pesado, la persona con el arnés puesto, con su equipo de seguridad, con su casco, y va a empezar a trabajar. Evidentemente, al ritmo va a hacer que su nivel de respiración aumente, entonces permanentemente tiene un monitor de oxígeno para ir verificando si las condiciones de aire son las correctas. Hay un procedimiento de trabajo que se ha explicado, que seguramente o construyeron ustedes o ya venía utilizado, que le va a dar la indicación de cómo es el procedimiento. Bueno, ahí hay una muestra de un rescate mediante un trípode. Lo primero que se hace es sacarle el casco, sacarle las cosas a la persona para que vuelva a respirar. La señalización del espacio confinado. La conversación con la autoridad y con la persona entrante, de modo que sea consciente de todos los peligros que va a correr dentro de ese espacio confinado. La firma por parte del operario de su conformidad respecto de lo que habíamos dicho. Fíjense, lectura. Primera lectura antes de mover la tapa del espacio confinado. Pónganle que tuviera tapa, no. Se abre la tapa y se hace una lectura ahí, 20,9, todavía está todo bien. Después, al estar asegurado de que las condiciones están bien, saco la tapa y la persona ya tiene dispuesto un mosquetón con una cuerda, también tiene un nudo 8 esa cuerda, y lo baja y mide la concentración de oxígeno en 3 niveles distintos. No obstante, la persona tiene un monitor que le va leyendo permanentemente aire o gas o mezclas combustibles, por ejemplo. Ahí tienen el ventilador. Ese ventilador, fíjense que tiene salida para los dos lados, o sea, puede ser usado como ventilador o como extractor. A ver si lo puedo volver. No, no lo puedo volver. Pero es simétrico. Si se usa a un lado, se usa como ventilador. Fíjense, ahí están soplando y el aire contaminado sale hacia afuera. La persona con un cabo de vida, se contamina el aire por alguna cuestión, soldadura o algún foco de incendio, baja el porcentaje de oxígeno, o sea, por debajo de 20,5, por encima de 23, la cosa se complica. La persona lleva por lo menos una máscara para filtrar los humos, por lo menos.
Si fuera más grave todavía, que ha bajado, que el oxígeno no se haya mantenido en esos límites, tiene que llevar un equipo autónomo de respiración para poder evacuar. Ese equipo, evidentemente, un tanque de 4 o 5 kilos, sumamente difícil de transportar. Bueno, ahí va entrando vinculado al trípode. Ahora vamos a hablar de los tanques de oxígeno. Qué lástima que no lo puedo volver porque quería mostrarle la línea de vida como la han armado. Ahí tienen la manija ahí están rescatando a una persona del gancho dorsal, como corresponde, perdón, del pectoral. Esas multiplicaciones que tienen esos sistemas de multiplicación hacen que, por ejemplo, la persona levante una persona de 80, 90 kilos haciendo una fuerza de 10, 15 kilos. Lo vamos a ver en la unidad temática siguiente, la multiplicación de los sistemas de polea. Siempre la comprobación permanente del oxígeno. Bien. Recordar, seguir las instrucciones del procedimiento de trabajo y solicitar un permiso especial para la entrada. Evaluar la atmósfera interior antes y durante el trabajo. Todo lo que hemos hablado. Utilizar equipo de protección respiratoria ante altas concentraciones de contaminantes o bajos niveles de oxígeno. Claro, que esté el monitor permanente en la parte exterior y poseer los medios para poder hacer un rescate adecuado. Bien. Esto es lo que quería mostrarles y ahora les voy a mostrar algunas ejercitaciones. Fíjense ahí a la derecha en la franjita esa que dice ejercitación. Las principales acciones preventivas para el desarrollo de una tarea son las de capacitación, entrenamiento, evaluación, selección de personal. Este último es importante para evaluar la capacidad de los operarios de no padecer fobias a los espacios cerrados o claustrofobia. Y fobia a la altura o vértigo, claro. Esto vamos a ir rápido porque esto es un juego nomás, pero voy a detenerme en el tema de calcular el volumen de la botella de oxígeno. Cuando el nivel de oxígeno baja a niveles inferiores a 19,5, es necesario proveer aire fresco mediante ventilación forzada o equipo autónomo de respiración. En trabajos de alto nivel de peligro, de baja de oxígeno, no obstante la inyección de aire, se deberá disponer de un equipo autónomo de ventilación. Para el caso del asfalto, la concentración debería ser menos, bueno, eso deberíamos tener la tabla. Nosotros buscamos la tabla de concentraciones máxima permitida, que bueno, quizás no veníamos preparados para tenerla ahora. Por ahí en el teléfono, si pueden ubicar ahora, podríamos verificar cuánto es la mayor concentración, la concentración máxima permitida del asfalto. Les doy unos minutitos, ya terminamos ya, les doy unos minutitos para alguno que la encuentre, a ver si me corrobora que son 5. Para practicar de entrar nuevamente. Infoley se llamaba Vivi, ¿no? Claro, en Infoley tienen que ir al decreto 351. Introducción a las sustancias químicas. Y ahí colocan asfalto en el buscador. Y ahí está el valor de máximo permitido. Yo ya lo encontré en miligramos por metros cúbicos, lo tengo. A ver si lo encontrás. Yo ya lo encontré. ¿0,5 qué? No, es 0,5 miligramos por metro cúbico. 0,5. Claro. Muy bien. Acá ya lo encontraron. Está perfecto. Bien. Vamos al siguiente rápido. La medición de explosividad para el caso del gas natural debería ser menos, claro, eso también tendríamos que ir a la tabla del límite inferior de explosividad, pero menos del 5%
menor al 5%, dado que, bueno, tendríamos que ver la tabla y ver las curvas de explosividad. Características de los EPP obligatorios. Arnés integral. Bueno, el arnés integral los vincula con la línea de vida exterior y un sistema de aparejo manual con cabreada. Objetivo, el sistema es para extraer a un hombre desvanecido. El aparejo manual tiene por objeto poder hacer la extracción en forma controlada. El casco con mentonera para que la protección de la cabeza no se le caiga cuando la persona pierde el control de su cabeza. Los lentes de seguridad, obviamente para la protección de partículas. Es necesario que los operarios conozcan los riesgos de los sistemas de prevención. Y es importante la presencia de un servicio de rescate. Calcular el volumen, ahí presten atención, agarran una hojita y vamos a jugar un poco. Necesitamos hacer entrar, fíjense, los pongo en situación, necesitamos hacer entrar una persona a un espacio confinado, de modo tal que esa persona va a entrar y va a trabajar hasta niveles en los cuales le lleve no más de 15 minutos la evacuación de ese espacio. Entonces, fíjense, vamos a anotarlo acá. Entonces, yo les dije que la evacuación de ese espacio, arrastrándose como ustedes han visto en el video, va a llevar, calculamos, 15 minutos. ¿Está bien? Ahora, miren estos datos, controlen estos datos. Nosotros necesitamos saber cuánto respira una persona. Normalmente debemos considerar que una persona respira 1 litro por respiración. Cuando se agita, cuando va agitado, trabajando, normalmente son medio litro por respiración, pero cuando se agita, pónganle, llegamos a 1 litro por respiración. La frecuencia respiratoria son 30 respiraciones por minuto cuando está agitado. Normalmente, la frecuencia normal, si ustedes se la toman, son 12 respiraciones por minuto, más o menos. 12, 15. Pero cuando uno se agita en esas situaciones de riesgo, la frecuencia respiratoria son 15 respiraciones por minuto. Vamos a hacerlo de otra manera, cosa que se vea mejor. Entonces, 1 litro por respiración es lo que va a respirar la persona, 30 respiraciones por minuto porque está agitado. Vamos a tomar como máximo que tarda 15 minutos en evacuar. ¿Y cuánto era la presión del aire comprimido? ¿Se acuerdan cuando nosotros comprimíamos un gas dentro de un recipiente? ¿Cuánto era la presión ahí? Por supuesto que lo van a leer, pero recuerdan que era 200 kilos por centímetro cuadrado o 200 atmósferas. Sí recuerdan eso, ¿no es cierto? En la casa, claro. Entonces, fíjense, planteamos la ley de Boyle-Mariotte y decimos que en la ley de Boyle-Mariotte se cumple que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Es decir, la presión por el volumen en gases ideales era una constante. Como estamos en condiciones normales de presión y temperatura, vamos a decir que estamos bastante aproximados a la cuestión de gases ideales. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Pongámosle que esta es la situación de atmosférica, y esto es dentro de la botella. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1 atmósfera. ¿El volumen? ¿Cómo lo sacamos? El volumen de respiración en 15 minutos. La respiración de una persona. Fíjate. Fíjate los datos que tenemos. ¿Están intentando? Calculen cuánto les da, por favor. Entonces dijimos, B1 es igual a P2, B2. P1 es igual a presión atmosférica, 1 atmósfera. B1, tenemos que sacarlo. ¿Qué habíamos dicho? Que era, el hombre iba a tardar 15 minutos en salir, fíjense todos, iba a tardar 15 minutos en salir. Que en cada minuto respiraba 30 veces. Y que cada respiración le iba a insumir 1 litro. Entonces, el volumen total de respiración en esos 15 minutos, ¿cuánto va a ser? El volumen total de respiraciones va a ser 450 litros. 450 litros. Bien. Esta, digamos, hemos sacado la parte correspondiente a la presión atmosférica normal. Ahora, vayamos al segundo miembro de esta igualdad, en donde están las condiciones de adentro de la botella. ¿Qué dato tenemos de P2 y B2?
¿Eh? P2, ¿a qué es igual? Son 200 atmósferas, 200 kilos por centímetro cuadrado, que es igual a 200 atmósferas. Entonces, de ahí que puedo despejar directamente, despejo de 1, le llamo 1 a esta ecuación, de 1 despejo. V2, que el volumen de la botella que le voy a tener que dar con aire comprimido, va a ser igual a P1, V1 sobre P2. Vamos, ¿cuánto da? Acá, siempre me olvido de... Agustina nos ha dado 2,25 litros, es decir, una botellita de 2,25 litros que se puede llevar perfectamente en el cinturón, le va a salvar la vida a esa persona. Una botellita un poquito más que esta, yo diría un poquito más alta y un poquito más gruesa, pero se puede llevar perfectamente, no hace falta llevarla en la espalda como llevaba el señor en el proceso de rescate que estaba haciendo recién. Entonces, se dispara la alarma del lector de oxígeno que tiene la persona permanentemente con ella, quiere decir que bajó el nivel de oxígeno a menos del 19,5, entonces inmediatamente, automáticamente está entrenado para sacar la mascarilla, colocarse la mascarilla, se la presentan en la cara y le dan vuelta con el elástico para allá atrás y comienzan la evacuación, que les va a llevar 15 minutos. 15 minutos, por supuesto, en realidad el 15 ya le aplicamos un coeficiente de seguridad. En realidad eso serviría para evacuar en 5 o 7 minutos. 15 le pusimos como para darle un margen de vida a la persona. De cualquier capacidad, de medio litro para arriba, cada medio litro, entonces capaz que en vez de 2,25, tenés que usar una de 2,5 litros. Pero se venden de cualquier capacidad. Vos viste que los matafuegos, que es más o menos la misma técnica, pero los matafuegos tienen soldadura. En el caso de las botellas, es la misma lógica de trabajo, con la misma formita incluso, van variando de a cada medio litro. ¿Comprendieron en casa? Bien, de esa manera entonces ya tienen, ustedes fíjense cómo volvimos a lo primero, a una de las primeras cosas que aprendieron ustedes durante la carrera, aplicar la ley de Boyle-Mariotte, una cosa que siempre se habrán preguntado para qué sirve. Bueno, ahí tienen, le salvaron la vida a una persona aplicando la ley de Boyle-Mariotte. ¿Que es una simplificación? Es una simplificación. ¿Que es una aproximación? Es una aproximación. Pero para eso estamos. Nosotros estamos para aplicar inteligentemente las aproximaciones. Es muy raro la rama de la ingeniería en donde se sigue aplicando la ciencia exacta. Nosotros siempre tenemos que trabajar con coeficientes de seguridad, que son coeficientes de inseguridad en realidad. Bueno, esta es una aproximación. ¿Que partió dónde? ¿Dónde partió la mentira? En la ley de Boyle-Mariotte. Pero bueno, nos sirvió, le salvamos la vida a una persona. Bien, acá tenemos, esto lo vamos a ver un poquito, los esfuerzos implicados en un rescate. Si yo tengo que rescatar ahí, como en la figura 1, vamos a poner el número, 1, la figura 2 y la figura, bueno, la figura 1 y la 2. En la 1, si la persona tiene que levantar haciendo fuerza con su espalda, con los músculos dorsales de su espalda, es casi imposible. Entonces lo que hace la gente normalmente, a riesgo de que agrega una fuerza, que es la reacción en la baranda, lo coloca en un objeto que haga las veces de polea y tiene, digamos, está más cómodo para hacer la fuerza en la situación 2 que en la situación 1. En la situación 1, la tensión, la fuerza que tiene que hacer es directamente R. En la situación 2, tiene que hacer una fuerza que es R más la fricción. Entonces, normalmente los aparejos de rescate funcionan de esta manera. Son una polea fija, una polea móvil y un punto del aparejo anclado y el otro punto móvil, que es, así funciona más o menos el esquema del sistema de aparejo que les mostré recién en el trípode. Ustedes recuerdan que si yo estoy levantando una carga acá, con una polea fija, que puede ser en este caso es un mosquetón. Es un mosquetón que sostiene una polea propiamente. ¿Qué fuerza está haciendo la mano ahí? Si esta carga vale P, ¿qué fuerza está haciendo la mano? P, exactamente P. Ahora, ¿qué ventaja tiene esa configuración?
Que es más cómodo. Es mucho más cómodo. La posición, la ventaja de la posición, es decir, porque la persona al hacer fuerza puede aplicar, digamos, la gravedad a su favor. El propio peso colabora con su, trabando los brazos, el propio peso colabora con la dirección del esfuerzo. Queda claro, ¿no? Que no es lo mismo en este caso que en este segundo caso. Fíjense el tercer caso. Tiene una polea fija, que está fijada a un punto acá arriba, y una polea móvil. Vamos a dar lo más sencillo, porque este la ha complicado un poco. A ver si me queda una hoja libre al final, lo voy a dibujar yo. Creo que he puesto una hoja en blanco al final. Ahí está. Entonces, en este caso, habíamos dicho que tenemos una... Bueno, haga lo que quiera. Y ya terminamos por hoy. Tenemos un punto de anclaje, una polea fija. Si hacía una fuerza acá, si esto pesaba P, esta fuerza era P. ¿De acuerdo? La ventaja era la posición. Si yo, aparte de la polea fija, coloco una polea móvil, y esta polea directamente estoy levantando la carga P, como está el efecto de la polea móvil y hay dos cuerdas que cortan la dirección donde está la carga, esta carga de acá es P sobre 2. Es decir, que tenemos que contar la cantidad de cuerdas que cortamos en función del número de poleas fijas y poleas móviles para obtener la ventaja mecánica que estamos logrando. Estamos logrando una ventaja mecánica en cuanto al valor de la fuerza. Ahora, si nosotros consideramos esto un sistema cerrado, donde se cumple el segundo principio de la termodinámica, que dice que en un sistema cerrado la energía se conserva. Bajamos la fuerza a la mitad. Pero ¿dónde perdemos la energía si está conservada? Desplazamiento. En el desplazamiento, la cantidad de veces que tenemos que mover. Dale. O sea que, en definitiva, se cumple esa ley, otra ley simple que hemos dado por válida, que es la ley de conservación de la energía. Se va a seguir cumpliendo. Al darle, vamos a tener que hacer, si perdimos la mitad de la carga, vamos a tener que hacer el doble de movimiento. Es decir, que energéticamente la ecuación va a seguir dando. Bueno, estas cositas les quería comentar simplemente. No vamos a pasar a la parte de grúa, la vamos a dar completa mañana. ¿Alguna consulta de este tema en particular? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando la persona que hay que rescatar está lejos de la boca donde está el equipo para extracción? Es gravísimo. O sea, Es muy grave la situación que estabas planteando vos, y en esos casos tiene que haber equipos de rescate, tiene que haber, hay camillas con ruedas para desplazar, por ejemplo, en los tubos, eso que vimos en el video. O sea, en cada caso particular te vas a tener que imaginar la peor situación y generar las condiciones para que pueda ser rescatada una persona. Carritos de las minas, hay carritos para poder sacar a la gente, pero los tramos horizontales son tremendos. Bien, eso es verdaderamente un problema que van a tener que aplicar ingeniería para resolverlo. Es decir, que no autoricen a la entrada hasta que no tengan resuelta esa cuestión. bien, gracias. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces el día martes que viene, donde vamos a dar, les diría que no se pierdan esa clase porque vamos a aprender a posicionar grúas, a controlar el vuelco de las grúas, un par de secretitos para poder mejorar, para poder aplicar prevención a las tareas de montaje, que son unas tareas muy propias de la ingeniería industrial. Muchas gracias. Un caso, Jorge, recién que te estaba Gracias, por profe. comentar, que era el rescate de los chicos de la cueva. ¿Te acordás que ahí suma? Los rescatistas están lejos y el tema del tubo del gas. Claro, esos chicos filipinos o algo así, ¿a eso te referís?
Claro, sí, que fue un caso que ahí se juntan las dos cosas que has estado explicando ahora. Claro. Es verdad que en ese caso se dio otra complicación, que había anegamiento, o sea, subió el nivel del agua, entonces ellos no se pudieron seguir desplazando. Son graves esas situaciones, son situaciones muy críticas. Hay que tener mucho respeto a los espacios confinados. Claro, y cada espacio confinado tiene que tener su estudio, o sea, no hay una cuestión general que se haga, eso es importante. Claro, tal cual. Bueno, bien. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Yo voy a aprovechar este ratito, Vivi, para llegar a mi casa de vuelta y dar la consulta desde mi casa. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a conectarnos por Zoom. Por Zoom, yo la abro de vuelta cuando llegue. Dale, listo. Yo aviso que es por Zoom y porque yo no voy a poder entrar. Claro, que me esperen. No, porque voy a llegar bien. Y 37 yo creo que llego. Bueno, dale, anda con cuidado. Bueno.